Todas las naciones de la tierra le serán sujetas a nuestro Señor Jesús. Todas tendrán que rendirse ante su señorío, ante su gloria. Como dice el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha constituido heredero de todo a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús heredará todo lo que el Padre Celestial ha creado. Por eso el versículo dice, por quien asimismo hizo el universo. Lo hizo por Él. Lo hizo pensando en Él. Lo hizo pensando que un día nacería del vientre de una doncella su hijo unigénito. O sea, el único hijo que Él engendraría. A Él lo constituiría heredero de todas las cosas. Inspirado en Él, hizo todo lo que nosotros podamos ver en todo el universo. Así que nuestro Señor Jesús hereda lo que el Padre Celestial preparó de antemano para Él. Es verdad que el día de hoy nosotros todavía no vemos que todas las cosas le son sujetas. En los días del autor a la carta a los Hebreos tampoco se veía, obviamente. Por eso escribe él en el versículo 5 del capítulo 2, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Cuál es el mundo venidero? El mundo venidero es la nueva tierra, esa tierra renovada por el poder de nuestro Señor Jesús. Dice que este mundo venidero no fue sujetado a los ángeles, no fue preparado para los ángeles ni proyectado para los ángeles, sino para Jesús. El mundo venidero, dice el autor a los Hebreos, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Nuestro Señor Jesús era puesto sobre todas las obras de las manos de Dios, o sea, las obras de su creación. Sí, lo hizo un poco menor que los ángeles, refiriéndose al estatus humano de nuestro amado Señor Jesús. Pero dice que luego le puso sobre las obras de sus manos. Claro, en el plan ya está puesto sobre todas las obras de las manos de Dios, sobre toda la creación de Dios, pero todavía no lo está efectivamente. Dice el verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sí, es verdad, no vemos efectivamente que las cosas le sean sujetas, porque todavía este mundo está regido por el egoísmo, por el pecado, por la ambición, está regido por las autoridades proclives de maldad, de corrupción. Pero en el verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Esto es con los ojos de la fe en las promesas de Dios. Así es como lo vio el autor a los Hebreos, así es como lo vemos nosotros. Ya es como si viéramos a nuestro Señor, según Mateo 25, sentado en su trono de gloria, coronado de gloria y de honra, para empezar a regir sobre toda la creación de Dios. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La palabra aquí nos está hablando claramente acerca de Jesús como heredero de todas las cosas. Si Él es heredero, precisamente nosotros somos los que acompañamos al heredero cuando Él tome el poder y la autoridad sobre todos los términos de la tierra. Somos los acompañantes del Mesías en ese reino. Somos los acompañantes de nuestro Señor Jesús para ayudar a reinar las naciones conforme a la promesa que nuestro Señor Jesús hizo, según nuestro Señor Jesús dijo. Así que estamos viendo aquí nosotros cómo nuestro Señor Jesús es el heredero de todo. En la misma Biblia podemos nosotros ver en la carta a los Efesios. En esa carta a los Efesios podemos observar nosotros cómo también se plantea este mismo tema
de nuestro Señor Jesús, heredándolo todo, y cómo nosotros también hemos sido escogidos en Él para que nosotros podamos heredar con Él. Por eso en el capítulo 1 del libro de los Efesios, que no es por supuesto un manual de calvinismo, sino que más bien es lo que se está hablando de las promesas para el Hijo de Dios y para todos aquellos herederos de la salvación. Dice en el versículo 4, y leo, según nos escogió en Él, o sea, nos escogió en Jesús, antes de la fundación del mundo. Aquí está el tema. El tema es que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Fíjese bien. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en el puro afecto de su voluntad. Más adelante podemos nosotros ver cuál es el fin de todo esto, de todas las cosas. En el versículo número 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Note que ahí dice que tuvimos herencia en Jesús. Cuando el Padre Celestial pensó en Jesús, pensó en sus acompañantes, en aquellos reyes asociados que estarán con Él cuando Él reciba la herencia de parte del Padre. Por eso dice otra vez, repito el verso 11 de Efesios 1, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Esa herencia la tuvimos nosotros desde antes de la fundación del mundo, conforme al propósito de Dios. Dice el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Jesús. Así que aquí nos está hablando acerca de esa herencia. Tenemos inclusive la promesa de Dios y tenemos el sello de la promesa. Y el sello de la promesa es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. En el verso 13 dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, la verdad que Jesús va a reinar, el evangelio de vuestra salvación, que es el evangelio del reino de Dios, y habiendo creído en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que hasta tenemos nosotros el adelanto de esa herencia. Esa herencia, por supuesto, es el gobierno sobre todas las naciones del mundo. Pero ya tenemos el adelanto, que es el Espíritu que Dios nos ha dado. En el verso 14 dice, este Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Vea usted, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Sí, la redención de la posesión adquirida la hará nuestro propio Señor Jesús, como venimos viendo, como vimos en 1 Corintios capítulo 15. Él liberará la posesión que adquirió por su sangre. Él la liberará haciendo una entrada triunfal, no poco sangrienta, una entrada un tanto, como se dice, con fuerza, pero lo hará para tomar la posesión que adquirió. Esa es la herencia que vamos a recibir. Esa es la herencia que va a repartir entre todos los redimidos. Vamos a continuar hablando sobre este tema maravilloso de la herencia para los creyentes. Ya estamos viendo que se trata no de repente de alguna otra esperanza que se haya inventado con el tiempo y otras expectativas y otra visión de las cosas, sino más bien la herencia bíblica. Por eso somos coherederos con Cristo.